La citación llegó un martes, lo que a Marcus Webb le pareció cósmicamente injusto, ya que se suponía que los martes debían incluir informes de mantenimiento y café mediocre, no correos diplomáticos materializándose en su apartamento con contenedores sellados que emitían bioluminiscencia alienígena. Marcus Webb, ex cabo Webb, Tercer Regimiento de Infantería, Fuerzas Expedicionarias de la Coalición. El mensajero ya sabía la respuesta, porque los mensajeros siempre la conocían. Eso es lo que dicen mis papeles de baja, dijo Marcus, mirando el contenedor ornamentado. Aunque, si se trata de infracciones de aparcamiento, vendí ese Speed hace 3 años, y el problema del nuevo propietario no es mío. Esta es una citación formal del Imperio Bin. Se le solicita que comparezca ante la Corte Imperial en Bin Prime en un plazo de 7 días estándar. Se ha organizado el transporte. Se desaconseja su negativa. El mensajero dejó el contenedor en la mesa de la cocina de Marcus, donde parecía absurdo junto a platos sucios y manuales técnicos, y se fue antes de que Marcus pudiera hacer las miles de preguntas que le acosaban la cabeza. El contenedor se abrió al tacto, revelando documentación en la escritura Bin estándar y fluida de Taran, sellos oficiales, credenciales diplomáticas y un mensaje personal que le enfrió el café. Su presencia es requerida por orden de la reina Asira Balt. El asunto es de suma importancia personal. Marcus se sentó pesadamente. Recuerdos que había suprimido con éxito durante 6 años exigieron repentinamente atención con la persistencia de las alarmas durante los ejercicios de combate. El campo de batalla había sido un infierno helado en un mundo cuyo nombre había olvidado porque recordarlo parecía darle más importancia de la que merecía. Las fuerzas de la coalición se retiraban bajo la artillería pesada, el cielo ardiendo con fuego de plasma mientras el suelo se partía por las cargas sísmicas. Desastre militar estándar, mala inteligencia, peor planificación, soldados pagando el precio por ambos. Se movía entre los escombros cuando la encontró, medio enterrada en escombros, armadura destrozada, sangre que era casi, pero no del todo, del color correcto extendiéndose por el suelo helado. Su cerebro registró a una persona herida antes de registrar a un enemigo alienígena. Y para entonces, sus manos ya se movían, despejando escombros, buscando heridas que la mataran antes de poder ponerla a salvo. Sus ojos se habían abierto, brillando tenuemente ámbar en la penumbra, y emitió un sonido que podría haber sido de protesta o de dolor. Probablemente ambos. «Te tengo», había dicho Marcus, lo cual era optimista dado que estaba rodeado de combate activo y cargar con un soldado enemigo herido era el tipo de cosa que te mataba de maneras curiosas. «No te mueras. Me obsesiona que la gente muera». Intentó hablar, con un lenguaje incomprensible, y luego su mano lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Entonces puso los ojos en blanco y se quedó inerte, y Marcus tomó la estúpida decisión de cargarla hacia la evacuación en lugar de dejarla para los equipos de rescate de Bin. El viaje implicó más explosiones de las que Marcus prefería, es decir, ninguna explosión. Esquivó el fuego de artillería, sorteó infraestructuras que se derrumbaban, en un momento dado, la protegió físicamente cuando llovieron escombros. Su oficial al mando gritó órdenes de abandonarla y evacuarla inmediatamente, y Marcus ignoró las órdenes de maneras que sin duda figurarían prominentemente en su expediente personal. La había llevado a una evacuación médica, la había entregado a médicos que lo miraron como si hubiera perdido la cabeza, y luego fue inmediatamente devuelto al caos de la retirada. Más tarde, intentó averiguar qué le había sucedido, si sobrevivió, si fue repatriada, cualquier cosa. Pero la burocracia de la guerra se había tragado esa información por completo. Finalmente, la archivó en cosas que hice que probablemente no importaban e intentó pasar página. Ahora, ante una citación de la Corte Imperial de Bin, Marcus se vio obligado a reconsiderar si había importado después de todo. El transporte que habían organizado era considerablemente mejor que las naves militares, que priorizaban la funcionalidad sobre la comodidad hasta cierto punto, lo que sugería que los diseñadores odiaban activamente a los soldados. Esta nave tenía asientos acolchados de verdad,
ventanas que mostraban algo más que pantallas tácticas, y comida que no sabía haber sido ensamblada a partir de moléculas constituyentes con resentimiento reticente. La tripulación era bien, alta, elegante, con orejas puntiagudas que denotaban su especie, tonos de piel que iban del bronce oscuro al plateado pálido. Eran educados, sugiriendo instrucciones muy específicas sobre su tratamiento y evitando responder preguntas sobre por qué la corte imperial quería verlo. «Lo entenderás cuando llegues», dijo el capitán, ofreciendo el tipo de respuesta evasiva que hacía que Marcus quisiera lanzar algo. La reina Asira había sido muy clara en cuanto a mantener la discreción. Marcus pasó los 3 días de viaje revisando lo que la base de datos de la nave proporcionaría sobre Bin Prime y su actual gobernante. La reina Asiraptech había ascendido al trono hacía 8 años, en el apogeo de la guerra, tras el asesinato de su madre a manos de facciones extremistas que se oponían a negociar con la humanidad. Era joven para una monarca según los estándares de Viren, brillante bajo cualquier estándar, y tenía un historial militar que hacía que el historial de combate de Marcus pareciera un ejercicio de práctica. Lo que la base de datos no explicaba era por qué quería ver a un soldado cualquiera que había pasado los últimos 6 años manteniendo procesadores atmosféricos y eludiendo responsabilidades. Bin Prime apareció por la ventana como una joya contra el espacio. Sus 3 lunas creaban patrones de marea que habían moldeado todo el ecosistema del planeta. El complejo del palacio era visible desde la órbita. Estructuras extensas que combinaban arquitectura con formaciones de cristales vivos de maneras que hacían que las construcciones humanas parecieran trágicamente aburridas. La aproximación al aterrizaje los llevó directamente a los terrenos del palacio, evitando los puertos espaciales civiles. Guardias con armaduras ceremoniales, que probablemente también funcionaban como equipo de combate altamente efectivo, observaron el desembarco de Marcus. El excabo Marcus Webb, un oficial, anunció, con su bronceado estandarte perfecto, pero con el acento musical de los patrones del lenguaje Vernin. «Se le espera. Síganos, por favor». Lo guiaron por pasillos que lograban ser a la vez hermosos y vagamente amenazantes. Pasaron junto a obras de arte que representaban la historia Vernin en estilos que iban desde lo antiguo hasta lo contemporáneo. Marcus observó varias piezas que mostraban escenas de guerra, preguntándose con inquietud si alguna representaba batallas en las que había participado desde el otro lado. Finalmente, llegaron a unas enormes puertas que parecían cultivadas en lugar de construidas. Estructuras cristalinas que se entrelazaban con materiales orgánicos en patrones que dolían al mirarlas directamente. Los guardias se hicieron a un lado sin que se les pidiera, y las puertas se abrieron en silencio, sugiriendo mecanismos mucho más sofisticados que simples bisagras. La cámara era enorme, diseñada para que los visitantes se sintieran apropiadamente pequeños. Y en el trono, elevada sobre un dais de cristal viviente, estaba sentada una mujer que hizo que el corazón de Marcus se detuviera por razones que no pudo procesar de inmediato. Vestía atuendo formal, tela azul oscuro con hilos de plata que reflejaban la luz como la luz de las estrellas, orejas puntiagudas que se alzaban entre un cabello negro azabache, atado en complejos patrones que denotaban rango y linaje. Su rostro era hermoso como lo son los animales depredadores, todo líneas elegantes y propósito concentrado, y sus ojos eran de un ámbar que se encendía. Conocía esos ojos. Los había visto en un campo de batalla helado, brillando débilmente mientras su dueña se aferraba a la vida en sus brazos. La reina Asirabalt se puso de pie lentamente, bajando los escalones con una gracia mesurada que hacía que el movimiento pareciera inevitable. Se detuvo exactamente a 3 metros de distancia, la distancia bien tradicional para el reconocimiento formal, y cuando habló, su voz resonó por toda la cámara con perfecta claridad. «¿Me recuerdas, soldado?», preguntó Marcus con la boca seca. Su cerebro intentaba procesar que el soldado herido que había llevado a través del infierno era aparentemente la reina de todo el imperio Bin. Y su cerebro no procesaba bien esta información. «Recuerdo que se las arregló para el campo de batalla congelado. Estabas enterrada en escombros.
Te llevé a evacuación médica y luego nunca supe qué te pasó. ¿Qué pasó? Asira dijo que, al acercarse, salvaste la vida de la princesa heredera del Imperio Bin. Estaba luchando junto a mi gente, ocultando mi identidad porque creía que los líderes debían compartir los riesgos de sus soldados. La batalla salió mal. Habría muerto allí, congelada y olvidada si no te hubieras negado a abandonarme. Pero no sabía que eras de la realeza. Solo vi a alguien que necesitaba ayuda. Sí. Algo en su expresión cambió, volviéndose más cálida. Viste a una persona que necesitaba ayuda y la ayudaste a pesar del peligro, a pesar de las órdenes de retirada, a pesar de todas las razones tácticas para dejarme atrás. ¿Tienes idea de cómo eso cambió las cosas? Marcus Webb. El uso de su nombre de pila se sintió significativo. Supongo que tuvo ramificaciones políticas. Tuvo todas las ramificaciones. Asira hizo un gesto y las paredes de la cámara de repente mostraron imágenes holográficas, noticias, documentación histórica, imágenes de su recuperación y regreso con su gente. Cuando regresé con vida, cuando supieron que un soldado humano me había salvado con un gran riesgo personal. Cambió la narrativa de la guerra, hizo posible la paz, me hizo posible como reina en lugar de como mártir. Marcus observó las imágenes, viendo una versión más joven de la mujer que tenía ante él siendo recibida de vuelta, viendo los cambios políticos posteriores, las negociaciones de paz que habían tenido éxito en parte, porque la princesa heredera había sido salvada por un soldado enemigo que mostraba una humanidad inesperada. Te he estado buscando, dijo Asira en voz baja. 6 años, Marcus Webb. He estado buscando, queriendo agradecerte, queriendo comprender a la persona que me tocó sin miedo cuando me moría, que me cargó como si importara cuando era solo una víctima más. Ella se acercó, ya a una distancia prudencial, y queriendo saldar una deuda que jamás podrá ser saldada del todo. No me debes nada, dijo Marcus. Solo hice lo que cualquiera haría. No. Su mano le rozó el rostro, suave a pesar de la fuerza que él sabía que poseía. Cualquiera me habría abandonado. Cualquiera sensato, cualquiera que siguiera órdenes, cualquiera que pensara estratégicamente, pero tú no. Me salvaste, y no lo he olvidado. Sus ojos ámbar sostuvieron los suyos, y Marcus comprendió con emoción y terror que ser recordado por una reina era considerablemente más complicado de lo que había imaginado. Bienvenido a mi corte, Marcus Webb, dijo la reina Asira, con una sonrisa que contenía promesas que él aún no comprendía. Tenemos mucho que hablar sobre deudas y gratitud, y sobre lo que sucede cuando las reinas recuerdan a los soldados que las salvaron, que las habitaciones que le asignaron a Marcus eran aproximadamente 17 veces mejores que cualquier otro lugar en el que hubiera vivido, incluyendo un breve periodo en una residencia de oficiales debido a un error administrativo. Ventanas reales con vistas a los jardines del palacio, muebles diseñados para la comodidad en lugar de para un almacenamiento eficiente, y un baño con presión de agua que sugería que Ingeniería Bin había resuelto los problemas con los que la humanidad aún lidiaba. Intentaba procesar las últimas 3 horas cuando alguien llamó a la puerta con una insistencia cortés que sugería que negarse no era una opción. La visitante era una mujer Bin de aproximadamente su edad, vestida con un atuendo formal que la identificaba como empleada del palacio. Sus orejas puntiagudas adornadas con anillos de plata indicaban un alto cargo administrativo. Su expresión sugería que encontraba esta situación divertida o desconcertante, posiblemente ambas cosas. Excabo Webb, soy Selenit, primera secretaria de la reina Asira. He recibido instrucciones de asegurarme de que estés cómoda y de responder a preguntas que no violen los protocolos de seguridad del Estado. Hizo una pausa. También he recibido instrucciones de ser honesta contigo, lo cual es bastante inusual como para mencionarlo. Esa honestidad es buena, dijo Marcus. Empecemos por lo que hago aquí exactamente. Selenit entró, mirando a su alrededor como si inspeccionara el alojamiento. Estás aquí porque nuestra reina ha pensado en ti todos los días durante 6 años.
Estás aquí porque vio imágenes de la recuperación en el campo de batalla y te vio protegiendo su cuerpo de los escombros con el tuyo. Estás aquí porque cuando agonizaba, le hablaste en un idioma que aún no entendía, pero con un tono que trascendía el lenguaje. Y te escuchó. Prometer que no la dejarías morir. Es mucho peso para unos 15 minutos de rescate en el campo de batalla. Esos 15 minutos cambiaron el curso de un imperio. Selenit se sentó, indicándole a Marcus que hiciera lo mismo. Cuando la princesa heredera regresó con vida, demostró que los humanos eran capaces de compasión incluso hacia los enemigos. Fortaleció la facción de su padre, que abogaba por la negociación de la paz. Hizo posible su eventual ascenso al trono cuando extremistas asesinaron a sus padres. Se convirtió en un símbolo de supervivencia y la posibilidad de relaciones diferentes entre nuestros pueblos. Marcus se sentó pesadamente. Así que accidentalmente me convertí en un símbolo político al no dejar morir a alguien. Eso es incómodo. Bienvenida a la vida adyacente a la monarquía. Todo significa algo y nada es simple. La expresión de Selenit se suaviza ligeramente. Pero debo decirte que el interés de la reina en ti no es puramente político. La has perseguido, Marcus Webb, por el recuerdo de alguien que la vio en su momento más vulnerable y eligió la amabilidad. No es algo que haya experimentado a menudo. Es una reina. Seguramente la gente es amable con ella constantemente. La gente es diferente, respetuosa, cuidadosa, pero amable. Selenit negó con la cabeza. La amabilidad requiere ver a alguien como una persona en lugar de una posición. Lo hiciste cuando ella agonizaba. No sabías que era de la realeza. Simplemente viste a alguien que necesitaba ayuda y la ayudaste. ¿Entiendes lo raro que es eso en su mundo? Pero antes de que Marcus pudiera responder, otro golpe lo interrumpió. Esta vez, un guardia traía el mensaje de que la reina Asira solicitaba su presencia para la cena. Soldado solo. Selenit se puso de pie, con una sonrisa cómplice. La reina no hace peticiones casuales. Te sugiero que aceptes, a menos que quieras pasar el resto de tu visita preguntándote qué habrán discutido. Una hora después, Marcus fue escoltado a sus aposentos privados dentro del palacio, pasando por una seguridad que hacía que los controles militares de la coalición parecieran casuales. Los guardias de la última puerta se hicieron a un lado sin comentarios, y Marcus entró para encontrar un espacio que era en parte apartamento real y en parte algo más íntimo. La reina Asira esperaba, tras cambiarse de ropa formal por algo más sencillo, de tela verde oscuro que seguía pareciendo regia, a la vez que era lo suficientemente práctica como para entrar a vivir. Llevaba el pelo suelto, cayendo sobre sus hombros, y sin adornos formales, parecía más joven, aún peligrosa, pero más joven. Marcus Webb, dijo, señalando una mesa donde se había dispuesto la comida. Gracias por acompañarme. Sé que toda esta situación debe ser abrumadora. Esa es una palabra para describirlo. Marcus se sentó donde se le indicó, notando la posición de los asientos, uno frente al otro en lugar de a una distancia formal. Su Majestad. Todavía intento entender por qué estoy aquí. Selenit mencionó que me ha estado buscando, pero seguramente una reina tiene preocupaciones más importantes que rastrear a soldados al azar que hicieron algo decente hace 6 años. No fue al azar y no fue solo una cosa. Asira sirvió algo en vasos, con movimientos precisos. Cuando recuperé el conocimiento en su centro médico, pregunté por el soldado humano que me salvó. Me dijeron que había regresado al combate, que sobrevivió a la guerra y que fue dado de baja con honores. Pero no pudieron decirme a dónde fue después. No anuncié exactamente mi ubicación. Después de la guerra, quería tranquilidad, normalidad, aburrimiento. Y, sin embargo, aquí está, convocado por una reina que nunca lo olvidó. Brindó por los reencuentros inesperados y la gratitud compleja. Bebieron, y Marcus descubrió que las bebidas Vin eran considerablemente más suaves. De lo esperado. La comida era igualmente impresionante, aunque sospechaba que algunos habían sido modificados para el consumo humano.
Cuéntame sobre el campo de batalla, dijo Asira. Lo que recuerdas, lo que pensaste. Tengo informes, grabaciones, análisis tácticos, pero no comparto tu perspectiva. Así se lo contó Marcus, describiendo el caos de la retirada, encontrarla enterrada entre escombros, la decisión de cargarla a pesar de todas las razones para no hacerlo. Describió explosiones y derrumbes, y a su comandante gritando órdenes que ignoró. Describió cómo ella abrió los ojos, el sonido que hizo, la forma en que su mano lo agarró del brazo. Creí que dijiste algo, admitió. En tu idioma, obviamente, que yo no hablaba entonces. A veces me he preguntado qué dijiste. Dije, déjame. La expresión de Asher denotaba algo que podría haber sido arrepentimiento. Sabía que me estaba muriendo. No quería que murieras intentando salvarme. Te dije que me dejaras y te salvaras. Sí, bueno, nunca se me ha dado bien seguir órdenes. Se rió y el sonido transformó su rostro por completo. He leído tu expediente militar, Marcus Webb. Tus comandantes notaron que tenías un problema con la autoridad, sobre todo cuando no estabas de acuerdo con las decisiones tácticas. También notaron que eras uno de sus soldados más efectivos precisamente porque pensabas con independencia. Usé palabras diferentes en mi revisión de baja. Insubordinado fue un término destacado. También te recomendaron para varias condecoraciones que rechazaste. Asira se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Por qué rechazaste los honores por salvarme? Marcus se encogió de hombros, incómodo. No me parecía bien. Solo estaba haciendo lo que cualquiera debería hacer. Recibir medallas por decencia humana básica parecía como si admitirla fuera lo suficientemente notable como para requerir reconocimiento, lo cual es un comentario deprimente sobre nuestros estándares. Y eso, como dijo Sira en voz baja, es exactamente por lo que te he estado buscando. Esa perspectiva, esa negativa a ser elogiada por hacer lo que consideras una bondad obvia. O eres notablemente humilde o estás completamente loco. Pero me han dicho que no son mutuamente excluyentes. Hablaron durante horas, conversaciones que abarcaron desde experiencias de guerra hasta ajustes posbélicos y la descripción de Asira de ascender al trono mientras aún procesaba el trauma del campo de batalla. Habló de complicaciones políticas, intentos de asesinato y la soledad de gobernar un imperio sin poder confiar en si la gente la veía a ella o solo a su posición. Tengo asesores, generales, una corte entera de individuos rodeándome constantemente, dijo, con una voz que transmitía una vulnerabilidad inesperada. Y nunca me he sentido más aislada. Todos quieren algo. Todos tienen agendas. Todos ven a la reina antes de ver a Asira, excepto el soldado moribundo que salvaste una vez, que no sabía que eras la reina. Exactamente. Sus ojos ámbar se encontraron directamente con los de él. Cuando me llevaste a través de ese campo de batalla, viste a una persona que necesitaba ayuda. No un activo político, ni una oportunidad estratégica, solo alguien lo suficientemente importante como para arriesgar la vida por él. ¿Tienes idea de cuánto he deseado sentirme vista así de nuevo? Marcus sintió que algo cambiaba en la habitación, una atmósfera que sugería que habían pasado de la cena formal a algo considerablemente más complicado. Su Majestad, Asira, se puso de pie, moviéndose alrededor de la mesa para acercarse. Cuando estemos en privado, me gustaría que me llamaras Asira. He sido Su Majestad durante 6 años. Me gustaría ser una persona solo por esta noche con alguien que ya haya demostrado que puede verme como tal. Asira, dijo Marcus con cuidado, también de pie. ¿Qué quieres exactamente de yo? Y por favor, no digas gratitud, porque tengo la clara impresión de que se trata de algo más complejo que notas de agradecimiento. Se acercó, al alcance de la mano, y Marcus se impresionó de nuevo al ver cómo sus ojos se iluminaban como fuego capturado. Quiero saber si la persona que he recordado durante 6 años es real o si te he convertido en algo que no eres. Quiero entender si lo que sentí en ese campo de batalla,
sostenida por alguien a quien le importaba si vivía sin necesidad de razones políticas para que me importara, es algo que puede existir más allá de las situaciones de vida o muerte. Esa es una pregunta complicada. Soy una persona complicada que le hace preguntas complicadas a alguien que una vez tomó una simple decisión que lo cambió todo. Su mano le tocó el brazo, suave a pesar de la fuerza que él sabía que poseía. Quédate aquí, Marcus Webb. No como un soldado rescatado al que se le agradece, sino como alguien que podría ayudarme a recordar lo que se siente al ser vista como Asira en lugar de como una reina. Quédate y dime si lo que recuerdo es real. Marcus la miró, viendo vulnerabilidad bajo un porte regio, soledad bajo la autoridad y algo que podría haber sido esperanza bajo un control cuidadoso. Puedes quedarte un rato, se oyó decir. Aunque debo advertirte que no se me dan bien la política cortesana, ni el comportamiento formal, ni ninguna de las cosas que supongo que se esperan de la realeza. Bien, dijo Asira, con una sonrisa genuina y ligeramente maliciosa. Estoy rodeado de gente excelente en política cortesana. Lo que necesito es alguien que me diga cuando estoy siendo ridículo y que me trate como a alguien que puede equivocarse. Sin duda puedo hacerlo. Tengo mucha experiencia en decirles a las figuras de autoridad cuando están siendo ridículas. Por eso mi carrera militar fue tan corta. Volvió a reír, y Marcus se dio cuenta de que estaba en serios problemas. No del tipo que implicaba explosiones o fuego enemigo, sino del tipo considerablemente más peligroso que implicaba ojos ámbar y una reina que llevaba 6 años pensando en él. A la mañana siguiente, Marcus despertó en unas habitaciones que aún se sentían absurdamente lujosas. Su cerebro le recordó de inmediato que, de alguna manera, había accedido a quedarse en un palacio alienígena para ayudar a una reina a averiguar si sus recuerdos de él eran exactos. Esta parecía la clase de decisión que tenía sentido a altas horas de la noche, entre buena comida y una conversación intensa. Pero requería una seria reconsideración a la luz del día. Estaba reflexionando sobre esto cuando Selenit apareció de nuevo, esta vez con lo que parecía ropa formal. La reina ha dispuesto que hoy observes las sesiones de la corte, dijo, colocando prendas que parecían lo suficientemente caras como para financiar una pequeña colonia. Cree que deberías comprender lo que implica su vida diaria antes de tomar decisiones sobre una estancia prolongada. Eso es notablemente práctico para alguien que me convocó a través de sistemas estelares por motivos personales. La reina Asira es muchas cosas, pero poco práctica no está entre ellas. Selenit le ayudó a entender cómo funcionaba realmente la ropa formal de Vin, lo que implicaba más capas de las que Marcus consideraba estrictamente necesarias. Quiere que vea su mundo por completo, lo bueno, lo tedioso y lo políticamente complicado. Luego puedes decidir si quieres seguir formando parte de él. La sesión de la corte se celebró en la misma vasta cámara donde Marcus había visto por primera vez leer a las personas y las situaciones con una perspicacia táctica que explicaba cómo había sobrevivido tanto a la guerra como a la política de la corte. También estaba, notó, mostrando la expresión cuidadosamente mantenida, las respuestas mesuradas, su forma de comportarse. Todo era calculado para proyectar autoridad sin revelar nada personal. Era efectivo y agotador de ver. Durante un receso, un noble de Viren se acercó a Marcus con una expresión que sugería curiosidad, apenas contenida por la cortesía. Tú eres el soldado humano, dijo el noble, con su estandarte bronceado y una precisión aristocrática. El que salvó a nuestra reina durante la guerra. Soy Lord Visi, miembro de alto rango del Consejo de Asesores. Marcus Webb, ex cabo, actual técnico de procesadores atmosféricos, reciente destinatario de una inesperada citación real. Ti sonrió, aunque no llegó a sus ojos. La reina ha hablado de ti a menudo. Durante 6 años, ha mencionado al soldado humano que le salvó la vida. Habíamos empezado a pensar que eras una ficción útil, algo para justificar sus políticas de paz. Pero aquí estás, completamente real. Lamento decepcionar a quienes esperan ficción. Al contrario, tu realidad presenta posibilidades interesantes.
Vi bajó ligeramente la voz. Nuestra reina es joven, poderosa y soltera. Muchas facciones han propuesto matrimonios con varias casas nobles, todos rechazados. Quizás ha estado esperando a alguien que la viera como persona antes de ver su corona. Marcus percibía corrientes políticas que se movían a su alrededor y que no comprendía del todo. Solo estoy aquí porque ella me lo pidió. Por supuesto, la sonrisa de Visi sugería que no lo creía ni por un segundo, pero las intenciones y los resultados rara vez coinciden en la política cortesana. Marcus Webb, te sugiero que consideres detenidamente qué papel deseas desempeñar en la vida de nuestra reina, y si estás preparada para las complicaciones que conlleva la proximidad al poder. Pero la tarde trajo más sesiones en la corte, seguidas por Asira dirigiendo informes militares con sus generales. Marcus la observó pasar sin problemas de la negociación diplomática al análisis táctico, viendo a la reina guerrera que había liderado fuerzas durante la guerra emerger en su pensamiento estratégico. Cuando finalmente llegó la noche, Asira apareció en sus aposentos con aspecto exhausto bajo su expresión serena. Dijo, desplomándose en una silla con una gracia decididamente poco regia, fue un día de gobierno particularmente tedioso. 3 disputas territoriales, 2 negociaciones comerciales, 17 peticiones que requerían atención personal y un informe de preparación militar que reveló problemas que carecemos de presupuesto para abordar adecuadamente. Lo hiciste parecer fácil. Ese es el trabajo. Hacer que lo imposible parezca fácil mientras gritas en silencio para tus adentros. Aceptó la bebida que le ofreció Marcus, después de haber descubierto los sistemas de bebidas del palacio mediante la experimentación. ¿Qué pensaste viéndome gobernar? Creo que parece agotador, también solitario. Estás rodeada de gente constantemente, pero nadie parece hablarte realmente, solo te mira con agendas adjuntas. La risa de Asira era cansada, pero genuina. Así es la vida en la corte. Todos quieren algo. Todos tienen motivos. Todos ven oportunidades en lugar de personas. Por eso se detuvo, con una repentina expresión de vulnerabilidad. Por eso te traje aquí. Eres la única persona que he conocido en 6 años que me vio sin cálculos políticos. Para ser justa, no sabía que eras la reina. Podría haber calculado de otra manera con esa información. ¿Lo habrías hecho? Se inclinó hacia adelante, estudiándolo. Me he estado preguntando si hubiera sabido que era princesa coronada. ¿Me habría salvado de todas formas? Marcus lo consideró seriamente. Honestamente, probablemente sí. Pero mi monólogo interno habría implicado más maldiciones y una crisis existencial sobre las ramificaciones políticas. La decisión fundamental, no dejar morir a alguien, no cambia según su cargo. Y eso, dijo Asira en voz baja, es exactamente lo que necesitaba oír, que ves más allá de los títulos a las personas que están por debajo de ellos. Se puso de pie, moviéndose hacia la ventana que daba a los jardines del palacio. El señor B te habló hoy. Mencionó que has rechazado varias propuestas de matrimonio de nobles, insinuaron que podría estar aquí por motivos políticos románticos. B lo ve todo a través de la lente política. Es útil para gobernar y tedioso para asuntos personales. Se giró para mirarlo. He rechazado propuestas porque se basaban en ventajas políticas en lugar de en una conexión genuina, porque estar casada con alguien que ve mi corona antes que a mí suena a aislamiento prolongado con documentación legal. Mientras que convocar a un soldado al que apenas conoces es mucho más razonable. Te conozco, Marcus Webb. Sé que valoras la decencia por encima de las órdenes. Sé que eres lo suficientemente valiente como para llevar a soldados enemigos a combate activo y lo suficientemente testarudo como para ignorar órdenes directas cuando no estás de acuerdo. Sé que haces bromas cuando te sientes incómodo y que rechazas el reconocimiento por la amabilidad porque la consideras básica en lugar de excepcional. Se acercó. Te he estudiado durante 6 años a través de informes, grabaciones y el recuerdo de tu voz prometiendo no dejarme morir.
Lo que no sé es si la persona que he construido a partir de esos fragmentos coincide con la realidad que tengo delante. Nadie coincide con la versión de sí mismo que otros construyen. Marcus dijo, todos somos un desastre. Y complicado e inconsistente de maneras que no encajan en narrativas nítidas. Entonces muéstrame tu desorden y tus complicaciones. Quédate aquí lo suficiente para que vea al verdadero Marcus Webb, y te mostraré a la verdadera Asira bajo la reina. Sus ojos ámbar sostuvieron la mirada de él. Te ofrezco algo que no le he ofrecido a nadie más. La oportunidad de conocerme como persona, no como un cargo. Si estás dispuesta a arriesgarte a descubrir que no soy quien esperabas, yo estoy dispuesta a arriesgarme a descubrir que no eres quien recordaba. Marcus la miró, viendo esperanza, miedo y soledad mezclados bajo el porte real. Pensó en procesadores atmosféricos, en la vida tranquila y en la seguridad de evitar cualquier cosa complicada. Luego pensó en ojos ámbar en un campo de batalla helado y en promesas hechas sin comprender su verdadero peso. De acuerdo, dijo, me quedo. No como una declaración política ni una estrategia romántica, sino como alguien que intenta comprender a otra persona. Pero te lo advierto. Soy terrible con la formalidad. Te diré sin dudarlo cuando crea que te equivocas, y no tengo ni idea de cómo desenvolverme en la política de la corte. Perfecto. Asira dijo, con una sonrisa que le transformó el rostro. Estoy rodeada de gente excelente en la formalidad y la política. Lo que necesito es alguien que sea honesto incluso cuando la honestidad sea incómoda. Definitivamente puedo ser honesto incluso cuando la honestidad es incómoda. Es básicamente mi habilidad principal. Ella rió y Marcus se dio cuenta de que ahora estaba comprometido con la complicada situación en la que se estaba convirtiendo. Una reina que lo recordaba, una deuda irreparable y la posibilidad de que 6 años de recuerdos se convirtieran en algo real en el presente. 3 meses pasaron como agua por pozos de gravedad, inevitables, a veces turbulentos, y dejando marcas permanentes en el paisaje. Marcus se había adaptado a la vida palaciega con la misma adaptación pragmática que había traído al frente de combate, es decir, aceptaba lo absurdo y se centraba en lo que realmente importaba. Lo que importaba cada vez más era Asira. Habían caído en rutinas que probablemente escandalizaron a la corte, pero a ninguno le importó lo suficiente como para detenerse. Desayunó juntos antes de sus reuniones informativas matutinas, donde ella le pedía su opinión sobre asuntos políticos y él aportaba perspectivas sin las complicaciones de la política cortesana. Tardes en las que ella aparecía en sus aposentos, agotada por el gobierno, y él la hacía reír con anécdotas de su vida catastróficamente normal de antes de la guerra. Noches de debate, desde filosofía hasta tácticas militares, sobre si la cocina vanidosa era objetivamente superior a la comida humana o si Marcus simplemente estaba siendo educado. Te lo aseguro, dijo Marcus en una de esas noches, ninguna preparación sofisticada hace que la raíz de Kelly sepa a nada más que a tierra furiosa. Te falta paladar refinado, respondió Asira, aunque sonriendo. La raíz de Kelly es un manjar tradicional. La tradición no la hace deliciosa. A veces, la tradición es solo un acuerdo colectivo para fingir que algo terrible es en realidad bueno. Ella se rió. Ese sonido genuino y desprevenido que había empezado a emitir con más frecuencia, y Marcus sintió un cambio en su pecho que se volvía cada vez más familiar y complejo. La corte había notado su creciente cercanía de forma natural. Los nobles susurraban, los consejeros calculaban, y Lord B se había acercado a Marcus 2 veces más con la sugerencia de que quizás definir la relación oficialmente podría ser políticamente ventajoso. Marcus le había dicho cortésmente que reducir las conexiones personales a ventajas políticas era precisamente el tipo de pensamiento que hacía deprimente la vida en la corte, y B lo había mirado como si hubiera sugerido reescribir la física. Pero esta noche era diferente. Esta noche, Asira lo había convocado a sus aposentos privados con una formalidad inusual, y Marcus llegó para encontrarla vestida con el traje tradicional, lo que indicaba la inminencia de una ceremonia importante. «Tenemos que hablar de algo», dijo sin preámbulos.
El consejo exige que elija una consorte. Creen que una reina soltera en su plenitud sin la designación de un heredero crea inestabilidad sucesoria. Marcus sintió que su estómago se le complicaba. ¿De qué quieres hablar al respecto? Quiero hablar de si considerarías ser esa consorte. La expresión de Asira era cuidadosamente controlada, pero sus ojos reflejaban vulnerabilidad. Antes de responder, entiende lo que pregunto. Significaría una ceremonia de unión que te vincularía legal y espiritualmente al Imperio Bin. Significaría vida pública, complicaciones políticas y ser objeto de escrutinio por parte de poblaciones que podrían resentir la influencia humana sobre su reina. Significaría renunciar a la privacidad y a una vida tranquila, y probablemente ser el blanco de facciones opuestas al matrimonio real entre especies. Es un argumento de venta convincente. De verdad. Pero soy sincera sobre las complicaciones porque te valoro demasiado como para engañarte sobre lo que esto implicaría. Se acercó. Pero también debo ser honesta sobre lo que quiero. Te deseo, Marcus Webb. No como estrategia política ni como gesto simbólico, sino como un compañero que me ve a mí en lugar de a mi corona. Como alguien que me dirá cuando estoy siendo ridícula y que me hará reír cuando gobernar se vuelva insoportable. Como la persona que demostró hace 6 años que la amabilidad importa más que la ventaja táctica y que ha demostrado cada día desde entonces que el hombre que recordaba es real. El cerebro de Marcus intentaba procesar que una reina alienígena le estaba proponiendo matrimonio de la manera más compleja posible. Asira, necesito que entiendas algo. No soy noble ni sofisticada ni buena en política. Solo soy un soldado que mantiene procesadores atmosféricos y hace bromas inapropiadas en ocasiones formales. ¿Estás segura de que quieres que eso esté permanentemente ligado a tu monarquía? Estoy completamente segura. Sus manos encontraron su toque suave. He pasado 3 meses aprendiendo al verdadero Marcus Webb, no al héroe que construí en mi memoria. Sé que eres testaruda y a veces exasperante, y que tienes opiniones sobre la comida que rozan lo ofensivo. Sé que odias las ocasiones formales y que resuelves los problemas con un pragmatismo agresivo que confunde a mis asesores. Y sé que me ves a mí, no a la reina Asira Balt, sino a Asira, la persona que todavía tiene pesadillas con campos de batalla helados, que se angustia antes de decisiones políticas importantes y que se ríe de los chistes malos precisamente porque son malos. Te estás preparando para una vida de chistes malos. Estoy preparada para este sacrificio. Su sonrisa era suave y genuina. Lo que le pregunto a Marcus Webb es si estás preparada para estar al lado de alguien complicado, poderoso y a veces difícil, que te amará con fervor y probablemente te frustrará a menudo, que trae consigo un bagaje político y preocupaciones de seguridad, y un imperio que necesita guía. Que Marcus la miró, viendo a la mujer bajo la corona, recordando ojos ámbar en un campo de batalla helado y tardes tranquilas, riendo con comida horrible, y 3 meses descubriendo que ese recuerdo coincidía con la realidad de maneras que importaban. Pensó en procesadores atmosféricos, en la vida tranquila y en la seguridad de evitar complicaciones. Luego pensó en cómo sonreía cuando él la hacía reír y en cómo le confiaba vulnerabilidades que no mostraba a nadie más. Y en cómo ser visto completamente por alguien que te veía completamente valía cualquier complicación política. Sí, dijo, con una condición, tienes que prometerme que de vez en cuando podemos escapar de la vida cortesana y ser personas normales que hacen cosas aburridas como discutir sobre comida y ver espectáculos horribles, sin hablar de política durante noches enteras. El rostro de Asira se transformó de alegría. Prometo escapes regulares del gobierno para actividades agresivamente normales. Además, intentaré que aprecies la ruta de Kelly como es debido. Eso nunca va a pasar, pero admiro tu optimismo. Ella lo besó entonces, y Marcus descubrió que las reinas besaban con la misma intensidad concentrada que aplicaban a las tácticas militares y las negociaciones políticas, es decir, muy bien y con objetivos estratégicos claros. Cuando se separaron, la expresión de Asira se tornó más seria. Habrá desafíos, facciones que se oponen a esto, preocupaciones de seguridad,
Complicaciones culturales entre nuestros pueblos. Ser mi consorte no será fácil, Marcus. Nada que valga la pena es fácil. Además, he sobrevivido a la guerra y a la política cortesana, así que confío razonablemente en que puedo manejar lo que venga después. Sonrió. Además, me has estado buscando durante 6 años. Parece que deberías quedarte conmigo ahora que me encontraste. La ceremonia de unión se celebró 3 semanas después. Una combinación de elementos tradicionales de Viren e incorporación cultural humana que probablemente no satisfizo a nadie por completo, pero que representó un intento genuino de unión entre especies. Marcus vestía ropa formal que aún parecía absurda, se paró ante los nobles y dignatarios reunidos e hizo votos en un idioma vano que había estado estudiando frenéticamente. Cuando Asira pronunció sus votos, una voz resonó por la vasta cámara, declarando ante su imperio que había elegido a Marcus Webb como consorte y compañero, que su honor estaba ligado al suyo, que lo reclamaba libre y completamente. Elijo al soldado que me salvó cuando salvarme no me servía de nada. Dijo. Elijo al hombre que me ve a mí en lugar de a mi corona. Elijo a la persona que demuestra a diario que la amabilidad, el humor y la decencia obstinada importan más que el cálculo político. Elijo a Marcus Webb, sabiendo exactamente quién es y deseando precisamente a esa persona a mi lado. Los votos de Marcus eran más sencillos porque nunca se le habían dado bien los discursos elaborados. Elijo a Asira, la persona que se reía de los chistes malos y me confiaba sus vulnerabilidades, y que merece a alguien que la vea por completo. Prometo ser honesta incluso cuando la honestidad sea incómoda. Prometo hacerte reír incluso cuando gobernar sea insoportable. Y prometo recordarte con regularidad que eres una persona antes que una reina, porque alguien lo necesita. Y al parecer estoy cualificada para ese trabajo. Ahora que la ceremonia concluyó con el tradicional ritual de unión Bin, Marcus no lo comprendió del todo, pero participó fielmente, y entonces fueron oficialmente consorte y reina, marido y mujer, socios tanto en el plano personal como político. La celebración posterior fue elaborada y agotadora, llena de nobles felicitándolos mientras calculaban nuevos ángulos políticos y diplomáticos humanos con aspecto vagamente asustados por las implicaciones de esta unión. Marcus estrechó aproximadamente 3.000 manos, respondió a unas 6.000 preguntas y sonrió hasta que le dolió la cara. Finalmente, ya entrada la noche, Asira lo apartó de la multitud y lo condujo a un balcón privado con vistas a los jardines del palacio. «Has sobrevivido», dijo, apoyándose en él con cansada satisfacción. «Primero hiciste que tu estado funcionara como consorte, y solo creaste 3 brechas políticas significativas». ¿Solo 3? Aspiraba a 5, pero ahora me siento insuficiente. Se rió, con una alegría genuina en el sonido. «Gracias, Marcus Webb, por decir que sí, por estar a mi lado, por ser exactamente quien eres, incluso cuando la corte preferiría que fueras alguien más convencional. Gracias por buscarme durante 6 años y por ser lo suficientemente testarudo como para encontrarme». Marcus la abrazó, sintiendo cómo se relajaba contra él, aunque sigo pensando que convocarme a través de sistemas estelares fue dramático incluso para los estándares de la realeza. Soy una persona dramática. Tendrás que aceptar esto de mí. Puedo trabajar con lo dramático. Añade emoción al fondo atmosférico de mantenimiento del procesador. Se quedaron juntos viendo las 3 lunas de Bin Prime elevarse sobre los jardines. 2 personas que se habían encontrado a través de la guerra, los años y las complicaciones de sus diferentes mundos. Una reina que necesitaba que alguien la viera como humana. Y un soldado que había demostrado que la amabilidad importaba más que la ventaja táctica. ¿Te arrepientes?, preguntó Asira en voz baja, aceptando esta complicación, renunciando a una vida tranquila. Marcus lo consideró seriamente porque ella merecía respuestas serias. Lamento que el café de aquí sea peor que el café de los militares de la coalición, lo cual no creía posible. Lamento que las ocasiones formales impliquen ropa incómoda y apretones de manos excesivos.
Lamento que Lord B siga intentando darme consejos políticos que no quiero. BUD, pero no me arrepiento de ti. Ni por un segundo. La giró para que lo mirara, viendo que sus ojos ámbar reflejaban la luz de la luna. Una vez me preguntaste si te recordaba. Soldado. Recuerdo cada momento llevándote en brazos por ese campo de batalla, prometiendo no dejarte morir, preguntándome qué te sería después. Y ahora sé lo que pasó. Te convertiste en una reina que cambió un imperio. Y de alguna manera, imposiblemente, todavía querías al soldado que te salvó. Yo quería a la persona que me vio cuando me estaba muriendo y eligió la amabilidad. Esa persona vale cualquier complicación política. Lo besó suavemente. Bienvenido a las complicaciones permanentes, Marcus Webb. Prometo que será interesante. Cuento con ello, dijo Marcus, y lo decía en serio. Años después, cuando los historiadores analizaran la inesperada alianza del Imperio Viren con la humanidad, la rastrearían hasta un campo de batalla congelado y un soldado que se negó a abandonar a un enemigo herido. Hablarían de ramificaciones políticas e implicaciones estratégicas, y del poder simbólico del matrimonio real entre especies. Pero Marcus y Asira conocían la verdad. Que a veces los momentos más significativos surgían de decisiones simples tomadas sin comprender su verdadero peso. Que la amabilidad importaba. Que ser visto completamente por alguien que te veía completamente valía cualquier complejidad. Y que las reinas que buscaban durante 6 años generalmente encontraban lo que buscaban, especialmente cuando lo que buscaban era a alguien que hiciera chistes terribles en ocasiones formales y les recordara que eran personas antes que coronas. Era, desde cualquier punto de vista razonable, una base terrible para las relaciones internacionales y un fundamento aún peor para el matrimonio real. También era, desde cualquier punto de vista, lo que realmente importaba.